Ahora sí. Como les mencionaba yo, esta es nuestra última sesión y vamos a ver algunas cosas en su permítanme, déjenme ver aquí, en su manual, lo consideramos como si fuera también un texto de consulta, porque es muy difícil verlo todo completo. Y además que hay algunos temas que están ahí, Perdón, pero pastor, me parece sí, que le ha quedado abierto el micrófono a Alejandro y hace ruido. Me parece que es eso. sí, yo creo que se le olvidó. Déjenme ver si aquí podemos controlar esto. Mm, aquí. Em, ya lo puso, ya se dio cuenta, porque está escuchando, tiene que trabajar. Bueno, pero están oyendo. Les comentaba entonces que varios de los temas subtemas que tocamos hasta donde lleguemos hoy, los que vienen en adelante, los volvemos a ver porque los módulos que están pendientes tienen mucha relación con los temas que vienen. Sería como repetitivo. Lo que ocurre es que hay alumnos, o así lo hemos manejado, que nada más quieren llevar un módulo. O sea, a mí nada más me interesa llevar este. Entonces ahí procuramos considerar temas que después en otros, quienes sí llevan toda la especialidad, sí se vuelven a tocar. Entonces, para alguien que quiere tenerlo como módulo único, le va a servir mucho el manual. Para alguien que va a llevar toda la especialidad, podría hacérsele un poco repetitivo si lo viéramos todo. Por eso es que no se preocupen que no, es que no vimos todo el manual. No hay problema, porque ahí se van rápido, les voy a decir, miren, aquí, este acá, y ahí lo vamos a ir viendo, ¿sí? Así es que no tenemos problema en ver todos los temas bien completos. Es más, algunos de los que les voy a comentar eh, son base o son temas bíblicos base del módulo que estemos tratando. Así es que no hay ningún conflicto en verlo como debe de hacerse bien la especialidad. Esta especialidad la diseñamos desde el principio a nivel de maestría, o sea, ni tan siquiera a nivel de licenciatura, sino de maestría, pero tuvimos que irle bajando un poco porque todavía no conocíamos bien cuál era el común del conocimiento bíblico. Entonces, como en alguna ocasión les comenté, hemos tenido alumnos con mucha preparación, bastante, pero también hemos tenido alumnos que no tienen tanta preparación, sobre todo también en el campo ministerial. Entonces, bueno, lo dejamos en un término medio, ni tan profundo, ni detallado, ni tan básico, porque la especialidad dura 3 años. O sea, imagínense ustedes, 3 años de estudio, ¿no? Es muy intenso. Y si hay quien la llevó, cuando la dábamos acá en Córdoba, cuando estuvimos en Cristo para las Naciones, teníamos la oportunidad de dar los 3 años de la especialidad, porque era todo el día, íbamos de uno, íbamos a otro, sumamente detallado. Pero ya ahora, como está la situación y todo, vemos que ya no es práctico. Ahora hay que tomar lo esencial, los puntos prácticos y directos y llevarlo a un nivel medio, pero con ustedes, en el caso del ministerio pastoral y conociendo la visión de la casa de Manantial, es que le estamos dando esa perspectiva de lo que más se ve, de lo que más enfrentamos en el ámbito que nos movemos acá en donde estamos en nuestra geografía, y es por eso que tenemos esta posibilidad de hacerlo más pastoral que nada. O sea, tiene un criterio de manejo pastoral fundamentalmente. No me gusta, y lo dije una vez, y yo estoy muy de acuerdo con el apóstol Juan Magistrelli, que no sea teológico, aunque inevitablemente tenemos que tocarlo, inevitablemente, ¿no? Porque, pues si no, entonces no veríamos muchas cosas en la escritura también. Y bueno, pero ahí lo tratamos de armonizar y ahí vamos. Bueno, vamos entonces a otro matrimonio.
espero ver algunos, no son complicados, son hasta cierto punto sencillas la temática matrimonial. En la página 25 de su manual está el caso de Jacob y Raquel. Y así lo estamos llamando. Si vieron el video que subimos de la sesión anterior, pusimos el caso de Isaac y Rebeca. Bueno, ahora es el caso de Jacob y Raquel, aplicado a problemáticas matrimoniales que también podemos enfrentar en nuestra actividad pastoral. Bueno, aquí ustedes pueden ver el pequeño resumen del tema, Jacob y Raquel. Bien, la fidelidad de la pareja en situaciones diversas y la decisión del cambio en las relaciones familiares. Más o menos tenemos una idea del trasfondo de Jacob, que fue de las generaciones de Abraham, fue el nieto de Abraham. Y vemos cómo ya la situación en cuanto a digamos, a la postura de la comunión y relación y la amistad de Abraham con el Señor, como que se había diluido un poco, pero no justificamos las actitudes de Jacob, porque es entendible que ni tan siquiera todavía era él judío, o sea, todavía era un gentil. Que haya sido la raíz o el fundamento de las tribus de Israel, cuando ya se hiciera más definida la generación por la que vendría la tribu de Judá y todas las otras 11 tribus, ya se definiría y se definiría más también con los pactos, bueno, con los pactos de Moisés, con los de David, etcétera, etcétera. O sea que a Jacob lo podemos ubicar en una transición generacional. Esta transición generacional de tener un abuelo que tenía amistad con el único Dios verdadero, pero también de una manera indefinida, porque ustedes recordarán que comentamos que Abraham no era judío, no fue judío, fue un gentil. Por eso de ahí la paternidad que nosotros como gentiles o no judíos tenemos con Abraham, como la tiene el pueblo musulmán también. O sea, hay una raíz en común. Después se fue definiendo a través de las generaciones. De Isaac también encontramos que no hay una definición todavía étnica, pero sí ya el peso de la promesa a Abraham, esa nunca se terminó. ¿Por qué? Por el pacto perpetuo que hizo el Señor con Abraham. Eso no iba a tener variante. La inmutabilidad del consejo y el compromiso de Dios, nadie lo puede cambiar, solo Él. En su soberanía, Él solamente puede decidir, yo voy a cambiar esto. Y Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Como haya cambiado la actitud que haya tenido el Señor con el pueblo de Nínive. ¿Se acuerdan en el libro del profeta Jonás? Que él dice, ¿saben que este pueblo va para abajo? Que el clamor que había subido del profeta Jonás, no, Señor, pero es que son bien tremendos y eso. ¿Qué hizo el rey de Nínive? Se puso en ayuno y hasta los animales puso en ayuno y cilicio, que era un saco de esos, como los sacos que se usan tejidos burdos, como de arpillera, que lastiman la piel. Y bueno, todos se pusieron a orar y clamaron a Dios sin todavía tener la exactitud de la persona del Dios verdadero. Y Dios oyó el clamor, que por cierto Jonás se enojó. Y el Señor le da una muy buena lección a Jonás a cambiar su actitud. Porque algunos dicen, bueno, no que Dios dice que Él es Dios, no es Dios y Él no es hijo de hombre para que no se arrepienta, para que mienta, es Dios porque no miente, y hijo del hombre no es, no es como los hombres para que se arrepienta, etcétera, etcétera. Lo único que entendemos es la soberanía de Dios ahí. Entonces, pero a partir de los pactos, cuando Él lo mencione en la Biblia y lo leamos perpetuo, es perpetuo. No hay variación, no hay cambio. Ahí nada más queda el cambio en los hombres de personajes bíblicos. Ahora, con Jacob no hubo ningún pacto, y hasta el pacto abrámico operando,
ya sí, ellos, esas generaciones, ya son hombres que se circuncidaban, ya eran hombres que iban a seguir el proceso y el compromiso de la circuncisión, aun cuando se fueron a la esclavitud en Egipto, pero se continuó con el compromiso y la confirmación de pacto con Abraham, y los hebreos, aunque todavía no eran reconocidos como hebreos en la esclavitud durante 400 años, pero continuó el compromiso que se hizo desde Abraham y que se fue transmitiendo oralmente. Bien, con cierta fidelidad, ya después contaminados por el politeísmo egipcio, etcétera, etcétera, como ya en algún momento lo consideramos. Ahora, pero Jacob, tercera generación, o no, segunda, porque la primera es Isaac, después viene Jacob, es un hombre de transición. Es un hombre que podemos encontrar nosotros también en nuestros ámbitos congregacionales. Gente que ha escuchado del Señor, gente que ha oído de la Biblia, gente que tal vez se ha estado congregando, gente inclusive que tal vez hasta haya levantado la mano cuando se hizo la invitación a recibir a Cristo, a hacer un compromiso con Dios. Es posible. Y también la esposa, ¿no? Que haya también hecho un compromiso de esa naturaleza, y que sin embargo vemos que hay una situación discrepante en la conducta de Jacob. Ahora, lo que había mencionado en cuanto a una posible justificación de Jacob es que no estaba bajo la ley. Él no estaba bajo términos de la ley. Y la escritura dice que el hombre que sin ley ha pecado, sin ley perecerá. Ok, pero el juicio de Dios para ciertas cosas sí está vigente, como lo relata o lo escribe y nos los enseña Pablo en la carta a los Romanos, del justo juicio de Dios. Bueno, que vamos a ver cómo es que Dios interviene en una persona de transición. Y así es como vamos a encontrar matrimonios o familias que tienen todos los elementos de transición entre que se convierten y no se convierten. Hace poco el apóstol Juan, aquí en Manantial, él habló de algo que realmente vale la pena profundizar, que fue ¿qué cosa? Una cosa son los creyentes y otra cosa son los nacidos de nuevo. Fíjense, y yo estoy totalmente de acuerdo porque leemos en Santiago, cuando Santiago en su carta dice, los demonios también creen y tiemblan, ¿sí? O sea, los demonios son creyentes. Digo, los demonios. Y a veces hay, si bien no estoy hablando de demonios, pero sí gente que está demonizada en la congregación, ¿sí? No posesionada, que sí se dan casos también. Yo los he visto, se han dado casos, pero no son frecuentes. Pero de que esté demonizada, ¿y demonizada en qué sentido? Por las opresiones espirituales en su ámbito familiar o social, en la que muchas familias nos llegan. Gentes que han salido de lugares muy tremendos, que a veces hasta desde niños han sido involucrados en esos ámbitos de tinieblas, y que crecen, se desarrollan, crecen y aprenden con conductas que van un poco más allá de las obras de la carne, sino que ya en cosas espirituales, en el límite, en la frontera de incurrir ya en una situación de compromiso y pacto con las tinieblas. Eso sí se llega a tener, y que a veces nosotros en nuestro desempeño pastoral no tenemos por las ocupaciones, o porque a veces está muy encubierta la demonización de algunos que se dicen creyentes, aunque en el fondo de su corazón sí quieren ser sincera y honestamente ser libres de cadenas de opresión. Sí lo quieren ser, pero no saben cómo, o a veces no nos damos cuenta por toda la dinámica congregacional y por acá y por allá, y porque a veces ni ellos se han dado cuenta. Creo que recordarán que en alguna ocasión tocamos uno de los salmos
en donde el salmista, que no fue David, fue otro de los salmistas, le dice al Señor, Señor, líbrame de los errores de mis antepasados. O sea, hablando de él como generación actual, pero de los errores o pecados, porque debe ser pecados, de los antepasados. Porque espiritualmente conviven todos los ámbitos espirituales de las familias por generaciones, y a veces las generaciones ni cuenta se dan, y van cayendo poco a poco. Es como la enseñanza que hay ya muy, muy manejada de las ranas en el agua fría, en el agua caliente, ¿sí? Entonces, echar una rana en agua caliente y salta, ¿no? Se quiere salvar, acomode el lugar. Pero una rana donde le encienden al agua que está fría, temperatura de la ranita, y se va calentando el agua, ni cuenta se dan, hasta que se cocen y a comer ancas de rana, que son ricas. Si no las han comido, son ricas. Saben apoyo, saben apoyo. Y eso es así con varios creyentes. Pero en el caso de cuando ya llegan bien cociditos, porque ya estuvieron en ámbitos que ni cuenta se dieron, va a haber un momento determinado en que se va a manifestar. Se va a manifestar. Y el caso de Jacob es muy interesante, porque quiero decirles, es el más común que se da en la familia latinoamericana. Yo creo que inclusive aún en otros ámbitos como en el que viven Alex y Fátima, perdón. ¿Por qué? Porque tienen mucho contacto con gente latina. Y entonces seguramente, y seguro van a escuchar este video, hay muchas situaciones que ni cuenta se han dado y están dentro de eso. Y cuando empieza la palabra de Dios, la palabra viva, cuando empiezan a escuchar el sonido del Espíritu en su entendimiento espiritual, lo que está ahí, ¡pum!, salta, salta, como si fuera la rana metiéndola en agua caliente. Pero lo que entró en agua caliente fueron las cosas espirituales que los está atando y los está manteniendo ahí. Y es un caso muy interesante el de Jacob, porque es muy semejante a donde salen muchas de las familias que podemos estar pastoreando. ¿Y cuáles son estos elementos que son muy comunes en el ámbito latinoamericano? Son tres y están en orden. La primera causa de conflictos matrimoniales el primero de ellos es la cuestión de su sexualidad, la administración de su sexualidad. Es la primera causa. Conflictos en ese ámbito de intimidad matrimonial, que ese es el módulo que vamos a ver ya el próximo lunes. La segunda causa es la situación de la administración y de la economía, que son de las principales causas de separación de matrimonios. La cuestión de la economía. Y tercero, la tercera causa más común es la interferencia de terceros, que puede ser otro familiar, quien quiera que sea, la suegra, el suegro, los propios hermanos, la propia familia nuclear de uno de los cónyuges, sean sus papás o sus hermanos, también de uno o del otro lado. Y cuando son de los dos, digamos, familias, ¿no? Es tremendo, ¿no? Tremendo. Y que genera tantas situaciones conflictivas que se llega a enmascarar, se llega a ocultar la raíz del problema. Es más, hasta se oculta la raíz del problema espiritual de fondo. Entonces, cuando nosotros vamos teniendo la claridad en ejemplos como el que haya tenido Jacob, y cuál fue la intervención del Señor para llevar a Jacob al propósito del Señor, porque pues ahí lo quería llevar el Señor, nos da entendimiento de cómo trabaja el Señor. Y no es que, y como lo hemos visto con los hombres de pacto, no veamos al personaje histórico, ni tan siquiera cultural. Veamos que es un corazón de un hombre o un corazón de una mujer como el de Raquel, como cualquiera de la actualidad, porque eso no ha evolucionado. El espíritu del hombre y de la mujer no está sujeto a la evolución, a la evolución natural. El espíritu está sujeto, el espíritu que no ha nacido de nuevo
está sujeto a las influencias del alma, que sí están sujetas el alma a la evolución de la tecnología, de la problemática social, de los cambios culturales, de las influencias culturales. A eso sí, el alma sí está sujeta a eso. Y que como lo reconoce el apóstol Pablo, el creyente, el cristiano carnal, o el cristiano o el creyente animal, como es más exacto decirlo de esa forma, que se mueve por las cuestiones del alma. Y Pablo enfrentó varios de esos. Tuvo casos así, que veremos algunos casos cuando entremos al módulo siguiente, en la conducta sexual de los personajes, que nos enseñan también bastante. Bueno, ¿cuál haya sido la situación de Jacob? Bueno, ahí en la página 25 podemos entender un poco acerca de ellos. Y vamos a ir viendo que hay una correspondencia con personas que podemos tener. Bueno, dice en el segundo párrafo, el temperamento de Jacob y la manera de haber logrado su casamiento con Raquel, la relación de Jacob con su padre Isaac y la influencia de su madre para lograr la primogenitura basándose en el engaño a su propio hermano, a su hermano Esaú. Y cómo se deterioró la relación de ambos hermanos. Fue tremendo. Ustedes se acordarán de Labán, que cuando llega esta Rebeca, la esposa de Isaac, cuando ve lo que lleva el criado, el que envió a Abraham a conseguir la esposa, se acordarán que lo consideramos la reunión anterior, cómo le brillan los ojos, ¿no? Al ver las joyas que llevaba el criado de Abraham, y dice, no, aquí hay plata, aquí hay mucha plata. Y bueno, cuando se da el caso de Jacob, que también pretende algunas de las hijas o de las familias, los familiares y todos ellos del clan de Labán, cómo es engañado y cómo se engañan mutuamente. Porque Jacob había salido de una cultura familiar, porque hay eso, una cultura de familia del engaño, de la mentira, de la manipulación. Si vamos a la escritura, en el capítulo 27, cuando le miente a su padre, en el versículo 19, que por instigación o consejo de su propia madre, Raquel, que vemos que parece ser que también andaba en una situación así medio complicada, ella, Rebeca, al final de su vida, le recomienda a su propio hijo, disfrázate de tu hermano, disfrázate. Porque Saúl era velludo, o sea, estaba peludo todos lados, pero Jacob no, él era lampiño. Y como ya tenía mal la vista para esas fechas, Isaac ya no veía bien, le dice, ponte una piel con una cantidad suficiente para que cuando él te toque el brazo, va a creer que es tu hermano. Bueno, de alguna manera Isaac sí sospechó. Dice, oye, no hablas igual, no hueles igual. Yo creo que olían, no sé a qué olerían, pero bueno, era una manera. Bueno, hoy sí, con las zapatillas de nuestros hijos adolescentes sí también distinguimos, ¿no? Dice, hoy huele a tal, aquí anduvo, por este lugar anduvo tal. O que no se bañan, ¿no? O que no se bañan, también ahí los distinguimos. Bueno, entonces así le pasaba y fingió muy bien porque en el 19 dice, Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¡Wow! ¡Qué mentiras! Y la primogenitura por cuestión de generación, porque era un pacto que se había concertado con Abraham de que se entregarían los primogénitos. Por eso el Señor se compromete a entregar, cuando Él le tocara, a entregar a su primogénito, que fue el Señor Jesucristo. Era una cuestión de pacto. No hubo, pues el que sea más santo de tus hijos, o el más apuesto,
o el que tenga una mejor elocuencia o conocimiento. No, no, era pacto. El primogénito me va a ser entregado. Y eso es precisamente en lo que se basa la bendición al primogénito, que se iría transmitiendo de generación en generación. Y estaba muy fresca, estaba muy reciente, que eso fue sobre Isaac y ahora iba a ser sobre Jacob, sobre Saúl, que fue el... ¿Y por qué fue el primogénito? Porque él salió de la matriz de Rebeca primero. El primero que asomó la cabecita ahí fue Esaú. Y dice que salió atrapado de la mano el Jacob, en segundo término, que fueron realmente mellizos, no fueron gemelos, porque no se parecían, de placenta diferente, cada uno con su correspondiente espermatozoide, ¿sí? Y cada uno con un óvulo. No es como el embarazo gemelar, en que son idénticos, en que por alguna razón se parte un óvulo ya fecundado, se parte en dos, se divide en dos, y son cuando son exactamente iguales, exactamente iguales. O cuando entran dos espermatozoides en un solo óvulo y hay una bipartición, y son cuando son mellizos, aunque sea de diferente sexo, hombre y mujer, pero son mellizos. En el caso de Jacob y Esaú, cada uno tuvo su propio espermatozoide, su propio óvulo y su propia placenta. Ahí lo único que predominó fue la genética de los antepasados. Por eso es que no se parecían. Pero aquí lo que contaba en ese tiempo era quién nació primero, porque sí enfrentaron ese tipo de situaciones. O sea, no era fuera de lo común. Y ¿cuál fue el que primero abrió matriz? Como después se dice en la ley de Moisés, que eran considerados primogénitos el que abriera la matriz de la mujer. El primer hijo nacido. Fuera o dentro del matrimonio, el que abrió matriz, ese era el primogénito. Que de alguna manera eso generaba situaciones un poco complicadas que los jueces los jueces del tiempo de Moisés tenían que resolver, porque hubo varios casos. Entonces, fue primero Esaú, a él le correspondía. Después nace Jacob, que de alguna manera quedó como una señal de que hubiera sido nacido trabado del calcañar de su hermano, y bueno. Pero ya nosotros vemos cómo después, en el desarrollo de su propia adolescencia y después de su juventud, siempre hubo algo, hasta en el nombre de Jacob, ¿no? En el nombre de Jacob hay algo que es indicativo, como todos los nombres de los personajes del Antiguo y aún del Nuevo Testamento. En el capítulo 27, en el versículo 35, cuando ya se descubre la situación, y dice, le reclama a Esaú, a Isaac, que le había dado la bendición por engaños a Jacob, y ahora está él reclamando que por derecho de parte de Dios y de pacto le correspondía. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice en el 35, 27-35? Cuando su padre le dice, yo ya te bendije y ya la di, ya la di. Y bueno, sí se sintió muy mal Esaú, y dice, y le dijo él, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y bueno, no podía Isaac hacerse para atrás. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien del pacto, y él fue parte de ese pacto de Abraham con el Señor. Ya estaba dado el pacto con el Señor perpetuo. Y aunque hubiese sido esta generación la segunda, o sea,
fue Isaac y ahora era Jacob y Esaú, que era la segunda generación, pero el pacto era perpetuo y empezó a correr, empezó a funcionar. No podía abrogarlo ni echarlo abajo Isaac. Isaac estaba muy consciente de que él no iba a ir en contra del Señor porque se podrían pagar consecuencias gravísimas, gravísimas. Entonces, y porque la palabra siempre ha predominado hasta el día de hoy. La palabra del Hijo de Dios, y como lo dice Santiago en su carta, la lengua tiene un gran poder. Y eso no ha desaparecido. Y más tratándose en un trato directo con el Señor. Así es que fue hablado, fue dicho, y Esaú, ¿qué generó Esaú? Un odio a su hermano de tal manera que quería acabar con su vida. Y Jacob tiene que salir huyendo. Situaciones que enfrentamos en la congregación, bien comunes. El problema de las herencias. ¿Sí? Eso es muy común, que inclusive, aun cuando se tenga ya la intervención de un abogado, de una cuestión legal, pero las familias están hechas pedazos y ocurre de todo tipo de engaños, de mentiras, de situaciones muy delicadas que a veces puede llegar a nosotros y generalmente en el trabajo pastoral, ¿quiénes nos llegan? Los más dañados. Y que a lo mejor tengan o no tengan la razón, no nos compete, ahí están las leyes, no vamos a usurpar el trabajo de los abogados, de los jueces, ellos tienen su trabajo, lo tienen que hacer. Pero sí el daño que se produce, que puede producir hasta desintegración familiar, tremenda, de peleas, de violencia entre familiares, muy difícil, muy difícil. Y eso es muy común. Hay en mi país, en México, hay un estado de la República Mexicana que es tremendo. No sé si aquí lo haya algo así, porque cada latitud geográfica tiene características, ¿no? En provincias o en estados, pero hay un estado en México, del sur de la República, que las familias se acaban entre ellas, y generación tras generación tras generación se acaban, se extinguen, así, de desaparecerlas de la existencia. Bien tremendo, es famoso esos lugares de ese estado de la República por eso, por las guerras de familia, como vemos en otros también, y países aún civilizados, entre comillas, en donde hay ese tipo de situaciones, se dan. Entonces, bueno, por haber entre las familias de pacto, porque ya podemos ir hablando de pactos, por la multiplicación que ya se está dando, ya no es nada más un Abraham y un Isaac y un Jacob. De Jacob ya habrá 12 diferentes generaciones, al menos en esa línea, y seguirá por otro lado paralelamente la de Abraham. Seguirán las generaciones de Abraham, pero como ahí no hay genealogías, porque no era el propósito, pero entre esas estamos nosotros, en una genealogía paralela. Y la genealogía del pueblo de Israel, o Jacob, que por eso es Jacob, después es Israel, y de ahí toda la multiplicación aritmética, no geométrica, ¿no? Que se va dando de 1, de 2, de 4, de 8, de 16, de 32, 64, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya es cosa muy compleja cuando se empieza a dar la multiplicidad generacional y que se pierde hasta por dónde entró. A ver, ¿por dónde entró esta situación de pleitos familiares, de las herencias y eso? Y bueno, y el daño que se provoca cuando no hay acuerdo. Y eso es en cuestiones de herencias, ya sean propiedades, dinero, empresas. ¿Cuántas empresas familiares hay que se vienen abajo precisamente por este tipo de cosas? Muchas, muchas. Y que vienen, oigan, que es que me hicieron esto y es mi propia familia, me sacaron eso. Yo de alguna manera llegué a experimentar algo, pero bueno, gracias a Dios el Señor restauró todo muy bien.
pero no nadie de nosotros, ni nuestros hijos están exentos de sufrir una situación así. Entonces, Jacob, cuando él hace esta trampa y que es amenazado por su propio hermano, huye y empieza a vagar, empiezan a andar de un lado a otro, viviendo mal, viviendo de alguna manera terriblemente mal, pero sigue viviendo sin un cambio hasta que tiene un enfrentamiento con el Dios verdadero, hasta que tiene ese encuentro. Si bien la madre, que está Rebeca, pues trata al ver la consecuencia del conflicto que ella misma generó entre los hermanos, pues trata de aliviar un poco la situación. Y bueno, no pudo ser remediado porque ya se había dado por el descendiente directo de los pactos, que en este caso era Isaac. Él se va a vivir a la zona de los cananitas y cuando él está por allá, va a unirse en matrimonio con otras mujeres, y su hermano pues sigue viviendo ahí, aunque ya empieza a hacer su vida matrimonial y todo, pero irreconciliables. Pero el Señor tenía mucho interés porque debía de ser engendrada la línea del justo. Que sí hay una interferencia en la línea del justo con la mentira. Recuerden que habíamos comentado en alguna sesión que el padre de la mentira y homicida desde el principio había interferido en las generaciones. Bueno, después se seguiría con otras generaciones y aquí está, vuelve a resurgir nuevamente y con alguien que haría y a través de él nacería la línea del justo que sería Judá. Pero que vemos que ya hay una cierta interferencia y que no se iba a perder, sino que seguiría estando presente. Bueno, vamos a ver. Por eso es que el Señor, antes de que se diera a luz la generación de los hijos de Jacob, tenía que intervenir el Señor sí o sí. ¿Qué tenía que hacer el Señor? Tenía que hacer un cambio de identidad espiritual en esa generación, antes de que naciera, ¿sí? Urgía. ¿Para qué? Para que de alguna manera, si bien se iba a dar en algunos de los descendientes de Jacob, como por ahí se puede encontrar, pero la línea importante que tenía el Señor prevista para que por ahí mismo el verbo no encarnado pudiese nacer en su tiempo, tenía que darse. Y tenía que, digamos, prever la cuestión generacional que estaba en riesgo, porque si no hubiese sido así, fíjense, ya hablando en términos biológicos, algunos de los espermatozoides de Jacob, si no se hubiese hecho este corte, corría el riesgo de que todos los espermatozoides llevaran la semilla de la mentira. Entonces el Señor tiene que hacer una limpieza pregeneracional para evitar eso. Entonces ahí vamos a ver, cuando lleguemos al módulo de procreación y embarazo, cómo podemos nosotros ser interventores en que el Señor purifique la semilla de los matrimonios aún antes de que vengan los hijos. Que eso en el prematrimonial de alguna manera indirectamente lo han visto, pero vamos a entrar de lleno a esa ministración espiritual cuando estemos en el módulo de procreación y embarazo, que no es una cuestión de estudio biológico del embarazo, no, es totalmente espiritual, pero llegaremos a ese punto de estudio. Bueno, ¿qué es la estrategia que tiene que seguir el Señor? Ya las generaciones ya estaban divididas entre Esaú y Jacob. La relación entre Isaac y Raquel, yo creo que no fue
muy buena, Rebeca, no fue muy buena, no fue muy buena, por el engaño, la trampa que le puso a su propio esposo, ¿no? La mamá de Jacob y de Saúl, que después vemos que cuando Jacob logra la situación de unirse a Raquel, por ahí la situación todavía iba a verse, pero el Señor empieza a establecer un protocolo. En el capítulo 28, en el versículo 10, dice, y es altamente significativo acá, la sombra de lo que había de venir para más adelante, que vamos a obtener enseñanza de acá. En el versículo 10 ahí, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Se va al lugar geográfico del nacimiento de su propio antepasado, su abuelo Abraham, a la tierra de Harán. ¿Saben? Que se acordarán que de por ahí salió Abraham. Y llegó a un cierto lugar. Tenía que ser un lugar especial. ¿Se acuerdan de cómo escogió el lugar para la visión que se le dio a Abraham antes de sacrificar a Isaac? Que vio el monte Calvario, vio la resurrección de Cristo, y por eso no tiene ninguna duda en sacrificar a Isaac. Bueno, así va a pasar también con Jacob cuando él llega a un cierto lugar en donde tenía que quedarse ahí. Bueno, en el 11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Ah? Un sueño extraño, bueno, un poco extraño, y sigue él soñando. Dice, y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué está haciendo el Padre Celestial con Jacob? Él está confirmando el pacto abrámico con el nieto de Abraham, ¿sí? Le está dando las mismas promesas ya dadas, pero que en una mentalidad de mentira, como fue creciendo y dándose Jacob. Bueno, ahora el Señor les está recordando, por si no se lo habían dicho, que yo creo que sí, pero parece que no lo tomó muy en serio, su propia madre, su padre tal vez no reforzó el pacto abrámico, pero ahora el Señor sí se lo está recordando. Y le está dando la misma promesa que le dio a su abuelo. Habrá una gran descendencia. O sea, que también nosotros como gentiles podemos considerar dentro de nuestros antecesores espirituales no solo a Abraham, no solo a Isaac, sino también a Jacob. Sí, también a Jacob. Podríamos considerarlo por ser coherederos juntamente con Cristo y porque eres el primogénito entre muchos hermanos. Y hermanos en la fe, en Cristo Jesús. ¿Me explicó? Porque ahí se va a dar un vínculo sumamente interesante cuando la iglesia es injertada en el olivo, que es el pueblo de Israel, y los gentiles somos injertados para probar de la misma savia y crecer en el mismo olivo. Ahí se está dando proféticamente el anuncio del injerto de los gentiles en el olivo que será el pueblo de Israel, si no genéticamente por sangre, pero sí por genética espiritual. Bien, bueno, dice después, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas y en tu simiente. Ahora, aquí noten algo, yo creo que lo recuerden mucho, pero yo se lo recuerdo. Cuando el Señor hace el pacto con Abraham, que lo saca de la tienda, que era de noche, y le dice, Abraham, ¿qué ves en el cielo?
lleno de estrellas, ¿verdad? Pues yo te daré una multitud que será como las estrellas en el cielo que no puedes contar. Y después en otra le dice que tu descendencia será como la arena en el desierto. Hijos del cielo, hijos de la tierra. Pero acá el Señor es más preciso, porque Él no le dice hijos de las estrellas. Ya se lo había dado a Abraham. Y por ahí es que se va a seguir la descendencia generacional de los hijos de las estrellas, que son los hijos celestiales que nacen directamente del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son los gentiles, hijos de las estrellas. Y no tiene nada que ver con que, las estrellas, supremacía y altitud y jerarquía, nada que ver. Es una línea generacional simplemente. Y a Jacob no se le dice, ni le menciona el Señor de los hijos de las estrellas. Bueno, dice, todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y de ahí es que ya el Señor está anunciando que habrá el pueblo de Israel. Ahí ya se está yendo el Señor por la cuestión generacional al pueblo de Israel. Claro, me estoy metiendo un poco en esto, pero es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que correlacionar después que las promesas para el pueblo de Israel también son promesas para los gentiles, por estas líneas generacionales. Que es decir, que nosotros podemos tomar, nosotros como gentiles, para nuestras familias, las promesas del antiguo pacto, claro que sí, por supuesto que sí, no son exclusivas de los hijos de la tierra, también operan para los hijos de las estrellas, por ese injerto también que vendría después. Y que las promesas de las hijas de las estrellas operarán para los hijos de la tierra. Bueno, si se convierten, sí, pero no ha llegado su tiempo. No ha llegado su tiempo. Llegará. Hay una situación ahí, pero así es como el Señor lo planeó y así es como será. Bueno, seguimos leyendo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Vamos después de lo general, vamos a ir entrando a lo particular. Poco a poco vamos a ir entrando en esto. Dice, ahora, aquí nosotros encontramos en el ámbito de la interpretación, y me encantó el sábado que habló el apóstol Juan, o el martes, el martes, me encantó lo que él dijo cuando habló acerca de la Midrash. No sé si oyeron ustedes la conversación. Hoy somos del mismo equipo, porque la Midrash es así. O sea, es la vinculación a profundidad de partes escriturales unas con otras, que hoy se habla acerca del método gramático histórico, del método inductivo, métodos de interpretación bíblica, ¿no? Y así como que, sí, y ahí lo que él tocó del eunuco, yo tengo 20 kilos de información sobre eso cuando lleguemos a lo de procreación y embarazo. Eso, ahí lo vamos a ver. Se van a gozar con eso, porque es hermoso. Y eso aplica mucho para los métodos de regulación de la natalidad, que tendremos que tocarlo. Porque ¿qué le decimos a los matrimonios al respecto? ¿Está en la Biblia o no? Hay más de lo que ustedes piensan, muchísimo más. No es mi punto. Regresamos, os cierro las ventanitas, regresamos nuevamente. Entonces, la piedra en la que reposa su cabeza, por eso era ese lugar. Esa piedra es la cabeza de Jacob en una piedra, reposando en una piedra, en una roca. Y ahí ya vemos cómo el Señor está diciendo, bien, su cabeza ahora está reposando sobre una piedra, pero llegará el momento en que toda su descendencia estará fundada sobre una piedra o sobre una roca, que sería la piedra angular o la roca que es Cristo Jesús. Ahí empieza a ver el cambio paulatino que va a ir teniendo Jacob para
para que llegue al punto en el que quería que llegara el Señor. ¿Qué está pasando acá? Que de alguna manera, y le está mostrando el Señor cuando en esa escalera, la conexión entre los ámbitos celestiales con el ámbito terrenal, con esa escalera y con los mensajes de los ángeles, que eran mensajeros, que subían y bajaban. ¿Y a qué subían y bajaban los ángeles? A lo único que hacen los ángeles, llevar noticias. Siempre en la parte profética, en el Antiguo Pacto, ¿para qué eran los ángeles? Para llevar noticias a los profetas, para llevar noticias a personas y para llevar las respuestas de las personas al Señor. Entonces, ¿qué estaba en puerta? ¿Qué es lo que Jacob ya tiene que empezar a desempeñarse? Porque pues nunca le había pasado algo como lo que estaba sucediendo en el sueño. Y era a nivel de sueño todavía. Todavía no era tan como le pasó a Abraham, que iba a ser un proceso. Y así es muchas veces cuando tenemos matrimonios, que debe de haber un proceso de seguimiento de nosotros con ellos. No es, si están en una situación de mucho conflicto, de muchas situaciones muy difíciles, no pretendamos en determinado momento, aunque sí está justificado que lo hagamos y lo merece, pero si no, la sabiduría y la prudencia de irles presentando poco a poco y de irlos llevando y asentándolos y ubicándolos sobre la roca que es Cristo, con el evangelio suave, tierno y amoroso, pero firme y decisivo. De llevarlos a un cambio gradual, como va a ser el Señor con Jacob. Vamos a aprender más de esto. Bueno, entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Jacob, tú vas a tener que recibir muchos mensajes de mi parte y tú me vas a tener que enviar muchos mensajes de mi parte. Que eso finalmente es esa escalera o esa herramienta que podríamos vernos muy bien reflejados en el trabajo pastoral. Como que a través del pastor o de los consejeros estén circulando los mensajes de parte de Dios. Para alguien que si bien está empezando a reposar en Cristo, tengamos que llevarle los mensajes que necesita escuchar, que necesita oír. Bueno, dice, he aquí, yo estoy en el 15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré, la promesa, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No es un pacto porque estaba el pacto con Abraham. No tenía que hacer otro pacto, no tenía que estar, pero sí confirmar el pacto generacional y ahora es con Jacob. Dice, yo le prometí a tu abuelo, le prometí a tu padre y te lo digo a ti. Yo hice un pacto con ellos y estaré contigo y contigo y contigo. Y vean la reacción, es en el 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ignorancia. Bueno, pero si había sido el abuelo el que había tenido el pacto, pues sí, pero hubo ausencia de la palabra. Pero Jacob era de la promesa y de Dios, de la comunión, del Padre de la fe, sí, pero esos son a veces los creyentes, como lo acabamos de aprender con el apóstol Juan en Manantial, que hay creyentes, pero no están nacidos de nuevo. No han nacido de nuevo. Y este es el caso de que vemos con Jacob, que aunque era segunda generación, pero ignoraba y no sabía la contundencia y lo fuerte del pacto. Abraham no tendría el tiempo de explicarlo. Yo creo que Abraham cumplió lo que tenía que hacer, pero ya después, todo lo que hay después de Abraham, no tenemos una referencia en la Biblia de qué tanto supo Abraham. Sí siguió los relatos de los cultos al único Dios verdadero que se le apareció a Abraham, pero hasta ahí nada más. Y vemos cómo cuando se le aparece el rey de Shalom, el rey de Melquisedec, se le aparece a Abraham y todo eso, vemos que hay con Abraham, pero que a lo mejor pasó a ser un relato de familia, como pudo haber sido, sobre todo familias evangélicas que sí tuvieron el evangelio, generaciones tal vez atrás. Yo tuve familia evangélica que yo ni sabía,
hasta que un familiar lejano me contó que de dónde provenía yo, que familiares antiguos míos fueron misioneros, pero yo crecí así como Jacob, en la mentira y perdido, así igual, 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 igual. Yo identifico mucho, al menos lo que yo viví, como muchos, que es muy común, en el que ni sabía yo que esto era, ni sabía que existía, hasta que el Señor se presentó, hasta que se presenta. Dice el 17, y vean la reacción, la misma que de Adán, cuando es descubierto por el Señor. Y dice, y tuvo miedo, y dije, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, al menos ya empezaba a tener algo de discernimiento Jacob, porque aquí él dice la verdad, ¿sí? Y aquí ya se empieza a contraponer la esencia de la mentira de Jacob, que parece ser que venía de línea directa del padre de la mentira y se había manifestado en toda su vida, pero ahora empieza a decir la verdad. O sea, ya empieza a haber un cambio. Y eso es un buen indicador para los matrimonios, cuando alguien ya empieza a sincerarse, cuando uno o los dos ya empiezan a decir la verdad, aunque les duela y aunque pasen muchas cosas, decirle, esto, mire, ahora sí voy a ser muy transparente con usted, esto es así, 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 perfecto, es buena señal. ¿Qué pasa? Ya está teniendo tratos el Espíritu Santo con esa persona, como haya tratado con el corazón de Jacob. Ya empieza a decirles, dice el 18, se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Uy, eso buenísimo, buenísimo, porque también tenía que ser ungida la roca que es Cristo. Y como él está dentro de la línea de pacto por parte de su abuelo, dijo, bueno, también llegará el tiempo en que la roca tenga que ser ungida y tenga que llamarse Cristo. Por compromiso de pacto, tenía que darse en su tiempo y en su momento. Se levantó, sí. Doc, ¿por qué Sí. dijo, qué vio para decir esto es casa de Dios si ellos el concepto de casa, digamos, no lo tenían todavía, digamos? Sí. ¿Qué vio para decir esto es casa de Dios? Porque es la primera vez que se menciona la palabra casa de Dios ahí. Y puerta del cielo. Y puerta del cielo. También. No hay ¿Esto todavía fue una ningún... revelación que él tuvo? Sí, totalmente. Y la dijo ya hablando, si bien todavía no era plenamente consciente en la profundidad de lo que él está hablando y diciendo, que ya vemos que empieza a haber una respuesta espiritual en Jacob por el sueño que tuvo, que ni se le apareció Dios, fue un sueño, pero fue impactante para él. Y él empieza a hablar, ¿por qué? Porque había algo que ellos en los tiempos antiguos no tenían casas. Él venía de tribus nómadas que andaban de un lado para otro. Pero aquí a lo que se habla más esa intimidad. ¿Por qué? Porque para ellos casa era hogar y hogar era la hoguera, a la hoguera al cual se reunían los ancianos y los hijos y todos, y se hablaban y se relataban las cosas de las generaciones anteriores, que así es como se fue propagando lo que aconteció desde el diluvio, desde Adán y Eva, del diluvio, de Noé, de Abraham, de todos ellos. Entonces, está hablando en este sentido. Esto no es otra cosa más que la hoguera a donde se reúne Dios y ¿quién? Su familia o quién. O sea que estaba profetizando la iglesia ya con esas palabras. Ya está profetizando, sí. Y aquí por eso les digo, ya estaba tratando el Señor en la profundidad del espíritu de Jacob. Ya estaba tratando. Sí, Laurita. Sí, puede ser como que vio, al decir casa, ¿no? El concepto por ahí es, pero como que vio una habitación, o sea, acá habita Dios, como la habitación de Dios donde él está, como que él llegó al lugar donde Dios habita, digamos, de Sí, alguna manera. lo estaba viendo él,
pero tenía que estar la cabeza reposando en la roca para ver el extremo de la escalera. ¿Se acuerdan de Esteban cuando lo sacrifican? En las primeras generaciones de creyentes, ¿qué fue lo que vio? Vio el cielo abierto. ¿Y a quién vio? Al Señor. El Señor ahí, y vio toda la corte celestial. Y es algo parecido. Esteban es la rememoración del Jacob que está acá. Se rememora. Puede ser, perdón, así uniendo, ¿no? Lo que usted comparte, lo que dijo Mariela, que es profetizar de la iglesia y ver a Cristo como la cabeza y la iglesia, o sea, como esa unidad que es una unidad, ¿no? O sea, él vio como casa, tierra, o sea, son conceptos que nosotros usamos, ¿no? La casa, Cristo como cabeza, la roca, pero la revelación que él habrá tenido, como usted dijo, seguramente no en profundidad, pero tiene que haber sido esa unidad, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí, una correspondencia, ¿sí? Una correspondencia. Sí, de hecho, con el tiempo tenía que invertirse el proceso y que la roca después no fuese un hombre sobre la roca, sino que después fuese la roca sobre el hombre, cuando Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero todavía no era el tiempo. Claro, porque si no sería, es ver que no se puede separar Cristo y la iglesia. O sea, vio Cristo, vio a la iglesia. Así es, sí, vamos a ver, porque apenas empezaba el Señor a manifestársele, porque tenía que cambiar toda la naturaleza y la genética de Jacob, tenía que cambiarla completamente, ¿no? Bueno, dice, y unge la piedra, la pone como de un lugar significativo, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Bueno, ahí creo que se convirtió. Ahí creo que se convirtió dentro de lo que era la configuración de ese tiempo, ¿no? Dice, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, buenísimo. Todavía hay cosas aquí que todavía el Señor esperaba que con los hombres de pacto y sus descendientes se pudieran dar. Y bueno, después sigue la historia de las trampas que se ponen entre Labán, que se lleva a Lea, que se lleva, bueno, todas las cosas tremendas que hicieron. No lo voy a leer porque es un poco ahí de las mentiras que se pueden jugar entre familias, hasta que finalmente, cuando Jacob ya está huyendo, ya se le pone muy difícil la cosa con Labán, y se lleva a todas las mujercitas que se le fue dando el padre, finalmente tiene también va a tener primero un encuentro con su hermano y está muerto de miedo, Jacob. No quiere enfrentarse al hermano. Y a veces tenemos que ser acompañantes y apoyadores de las familias en conflicto, no que los justifiquemos ni darle la razón, totalmente neutrales e imparciales, pero sí apoyar a los que están recurriendo de corazón y con sinceridad al Señor. Ahí tenemos que estar con ellos, como fue en el caso de Esaú, porque él le había pedido al Señor que lo acompañara y sí lo acompañó, y sí lo regresó, y sí estuvo a su lado, hasta que viene el toque de cambio de identidad, de persona y de genética de Jacob. El momento en el que vemos ese cambio en el capítulo 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo,
déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. ¿Qué cambió? La identidad y la genética espiritual de Jacob, que ahora ya tiene una identidad, tiene un nombre nuevo, como se lo cambió a su abuelo, de Abraham, Abraham. Isaac no, él fue una transición también, pero vemos a Jacob que sí tenía que ser cambiada su genética espiritual, y ahora se va a llamar Israel, o príncipe de Dios, o uno de los principales de Dios, ya con los hijos, ya con todo, y se reconcilia con su hermano. Que eso es, ya vemos aquí ya un cambio, una reconciliación. Se acabó el problema familiar, se acabó, pero tuvo que intervenir Dios. Y Jacob ya estaba listo para las generaciones que vendrían, limpiadas por la genética, al cambiarlo a él, y la bendición que tendría que dar después a las tribus de Israel, y entre ellas la de Judá. Y ahí se va preparando también las bendiciones generacionales. Muy bien, mis amados. Ya después él va a tener una bendición en Betel, cuando él ya levanta un altar, capítulo 35, ahí podemos terminar. Jacob está con su familia, saca todo lo que venía arrastrando, los rastros todavía de idolatría, de cosas que venían todavía contaminados, con ídolos falsos, y ahí ya empieza a levantar un altar, hasta el 35:7. 35:7, en pleno lugar de idolatría y geografías idolátricas y demoníacas terribles, como puede haber familias que estén dentro de esos lugares espirituales de tinieblas. En el 7 dice, edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano, y vuelve nuevamente porque él le había dicho al Señor, y él le había pedido al Señor, y Dios se lo cumple, de que tendría que regresar. Y ahí le dice, en el 10 le vuelve a confirmar, le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y le dice en el 11, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, a la tierra que he dado a Abraham y Isaac, y la daré a ti, y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y ahí vuelve a poner una piedra, y vuelve a derramar aceite sobre esta piedra. Y de ahí, bueno, ya vendrá el nacimiento de las generaciones, en donde después estará el Señor Jesucristo. Bien, bueno, ¿alguna duda o pregunta? Porque ya está aquí el turno que sigue, ya me está reclamando, ya saben quién, pero no digo nombres. ¿Alguna duda o pregunta? Bien, bueno, muy bien. Bueno, lo que viene después, ya con esto, viene después el Cana y Ana, lo vamos a ver a detalle en procreación y embarazo. Moisés y Séfora, vamos a tocar algo de esto en familia disfuncional. Ahí vamos a ver, inclusive viene lo de Nabal y Abigail, lo de David y Betsabé. Sí, David y Betsabé, estoy recorriendo el manual. Todos son matrimonios y situaciones que vamos a ir analizando con toda calma en algunos de los otros módulos. Y finalmente está José y María, y está Elizabeth y Zacarías,
que eso lo vemos también en mucho detalle en el de protección y embarazo. Por eso no me preocupa que no lo veamos. Lo demás es para consulta de ustedes, que les recomiendo mucho que sí le puedan dar lectura, porque ya el fundamento que es la redención, ya la vimos. Ahí volvemos a repasar. Ya les dije, este manual fue hecho también para quien nada más quisiera llevar este módulo. Tiene todo ahí. ¿Bien? Muy bien. Bueno, muy bien, mis amados. Entonces, vamos a nuestro descanso. Entonces, ¿ya se terminó este módulo? Sí, hasta aquí llegamos. O sea, el lunes Sí. empezamos módulo nuevo. Empezamos, les voy a mandar el manual, ¿sí? Bien. El manual nuevo va a ser